aunque todavía faltan unos minuticos, ¿sí? El orden en que vamos a leer es el siguiente. Arranca 0 y 1 del 184, Gildardo. 2, Ketty. 3, Pepe. 4, Adriana. 5, Miriam. Del 185, 0 y 1, Osvaldo. 2, Marcelino. 3, Luis. 5, Samuel. Vamos a esperar a ver. Aquí llegó Rita. Entonces, Rita, el 4. Rita, el 4 del 185. Y vamos a esperar quién más entra para hacer la asignación. Ahora, cuando estemos en el intermedio, asignamos los numerales que faltan del 185. ¿Me dices a mí, me repites cuál es el mío, por favor? Adriana, tú tienes el del 184, el numeral 4. Bueno, gracias. Ok. ¿Todos ya tienen claridad sobre qué les correspondió? ¿O les repito? No, yo tengo el 0 y el 1 del 185. El 2 Marcelino, el 3 Luis, el 4 Rita y el 5 Samuel. Ok, hasta ahí vamos. Bueno. Vamos a esperar que nos falta un minutico para iniciar. Mientras tanto, es que Ketty me preguntó que por qué mi cámara no se veía. Es que volví al computador antiguo porque aquí tengo la versión del libro, la que es. En la tablet tengo la que no es. Entonces, por eso yo prefiero el libro bueno y que no me vean mi cara. Pero no, como si nos gusta verte. Adriana, ¿y por qué no pasa si es tan sencillo pasarla a la tablet? Sí, tendría que pasarla, pues sería por el correo, ¿cierto? Sí, por el correo, mándatela por el correo y ya. Ajá, ok. Para que te quede en la tablet, porque nos gusta verte. Siempre te vemos entre sombras. Sí. A mí me impresiona, Flor, cuando va manejando y entra. Yo he tratado, ahora en la feria traté de entrar por una tablet al Zoom y hacer experiencias. Ay, Dios, pero no. A mí me da risa. Yo admiro a Flor porque está conectada de todo lado y es brutal. Es que realmente es muy fácil porque tú simplemente te conectas por el celular, ¿sí? Así como cuando entra Hugo y Hugo lee perfecto, y sí. Él nos ha dado una lección del uso del celular y él tiene exactamente la versión que usamos y la tiene del celular, desde cualquier parte. Realmente el Zoom, tú puedes estar conectado por todos lados. Con Flor estamos conectados. Cuando necesitamos conectarnos, nos conectamos o por el WhatsApp o por el cualquiera, pero es muy sencillo realmente, ¿sí? Y la idea es estar en la jugada. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar. Son las 6:00. Entonces, Osvaldo, ¿nos puedes ofrecer la oración, por favor? Sí, Jaime, gracias. Padre, te adoramos, te amamos, te agradecemos la vida, te agradecemos todo lo vivido hasta hoy. Te agradecemos la gente que nos ha rodeado y las personas que ahora nos rodean. Te agradecemos lo aprendido y lo por aprender. Agradecemos tu cuidado y compañía junto con quienes te sirven fuera de este planeta y que nos protegen. Agradecemos la dotación tuya en nosotros, nuestro bienamado morador divino, quien acrecienta nuestra alma y nos orienta la mente, redireccionando nuestra inteligencia, la memoria, las emociones, la capacidad de adoración y la sabiduría para alcanzar los frutos del Espíritu. Le agradecemos a nuestro hermano Jesús, el Espíritu de la verdad. Agradecemos a nuestra ministra Madre Divina y al gobierno seráfico planetario la ayuda en la solución a nuestras necesidades físicas en Urantia. Madre, ministra divina, permítenos que se acreciente nuestra alma y ayúdanos y guíanos con nuestro Padre Micael para que nuestro espíritu alcance el sendero al paraíso. Gracias. Amén. Gracias.
Listo, Gildardo, entonces puedes compartir tu libro e iniciar. Voy a pedir el favor que los que no estén leyendo cierren sus micrófonos. Documento 184. Ante el Tribunal del Sanedrín. Ciertos representantes de Anás habían instruido en secreto al capitán de los soldados romanos que trajera a Jesús al palacio de Anás inmediatamente después de arrestarlo. El sumo sacerdote emérito deseaba mantener su prestigio como autoridad eclesiástica máxima de los judíos. También tenía otro objeto al retener a Jesús en su casa durante varias horas, y ese era que se necesitaba tiempo para convocar legalmente el Tribunal del Sanedrín. No era legal convocar el Tribunal del Sanedrín antes de la hora de la ofrenda del sacrificio matutino en el templo, y este sacrificio se hacía a eso de las 3 de la mañana. Anás sabía que un tribunal de sanedristas estaba esperando en el palacio de su yerno, Caifás. Unos 30 miembros del Sanedrín se habían reunido en la casa del sumo sacerdote a la medianoche para estar listos a enjuiciar a Jesús cuando éste fuera traído ante ellos. Solo se habían reunido aquellos miembros que estaban fuerte y abiertamente opuestos a Jesús y a sus enseñanzas, puesto que tan solo se requerían 23 para constituir una corte de juicio. Jesús pasó alrededor de 3 horas en el palacio de Anás, en el monte Oliveto, no lejos del jardín de Getsemaní, donde fue arrestado. Juan Zebedeo estaba libre y a salvo en el palacio de Anás, no solo por la protección del capitán romano, sino también porque él y su hermano Santiago eran bien conocidos por los criados más antiguos, puesto que habían sido muchas veces huéspedes en el palacio, ya que el ex sumo sacerdote era un pariente lejano de su madre, Salomé. 1. El interrogatorio de Anás. Anás, enriquecido por los ingresos del templo, su yerno en la posición de sumo sacerdote y su relación con las autoridades romanas, hacían de él el individuo más poderoso de todos los judíos. Él era intriguista y complotista, pero salamero e ingenioso. Deseaba dirigir el asunto de la disposición de Jesús, temía confiar una empresa tan importante por completo a su brusco y agresivo yerno. Anás quería asegurarse de que el juicio del maestro estuviese en las manos de los saduceos. Temía la posible simpatía de algunos de los fariseos, puesto que prácticamente todos aquellos miembros del Sanedrín que habían abrazado la causa de Jesús eran fariseos. Anás no había visto a Jesús durante varios años, desde el tiempo en que el maestro lo visitó en su casa, y se fue inmediatamente al observar su frialdad y reserva cuando lo recibió. Anás había pensado aprovechar esta temprana relación para intentar persuadir a Jesús de que repudiara sus declaraciones y se fuera de Palestina. No quería participar en el asesinato de un buen hombre y había razonado que Jesús tal vez elegiría dejar el país en vez de sufrir la muerte. Pero cuando Anás se encontró frente al firme y decidido Galileo, supo inmediatamente que sería inútil hacer tales propuestas. Jesús estaba aún más majestuoso y solemne de lo que Anás lo recordaba. Cuando Jesús era joven, Anás se había interesado grandemente por él, pero ahora sus ganancias se veían amenazadas por lo que Jesús había hecho tan recientemente al echar a los cambistas y a otros mercaderes del templo. Este acto despertó la enemistad del ex sumo sacerdote mucho más que las enseñanzas de Jesús. Anás entró en su espacioso aposento de audiencias, se sentó en un amplio asiento y mandó que trajeran a Jesús. Después de observar al maestro en silencio unos momentos, dijo: ¿te das cuenta que algo habrá que hacer con el asunto de tus enseñanzas? Porque pones en peligro la paz y el orden de nuestro país. Al mirar a Anás interrogativamente a Jesús, el maestro lo miró fijamente a los ojos, pero no respondió. Nuevamente habló Anás: ¿cuáles son los nombres de tus discípulos, además de Simón el celote, el agitador? Nuevamente Jesús lo miró, pero no respondió. Anás estaba considerablemente molesto porque Jesús no contestaba sus preguntas, tanto que le dijo: ¿acaso no te preocupas si te trata amigablemente a ti o no?
¿Acaso no tienes en cuenta mi poder para decidir los asuntos de tu próximo juicio? Cuando Jesús oyó estas palabras, dijo: Anás, tú sabes que no podrías tener poder alguno sobre mí a menos que esto fuera permitido por mi Padre. Algunos quieren destruir al Hijo del Hombre porque son ignorantes, no saben de otra cosa, pero tú, amigo, sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes tú, por lo tanto, rechazar la luz de Dios? El tono amistoso de Jesús al hablarle a Anás lo dejó casi perplejo, pero él ya había decidido que Jesús debía irse de Palestina o morir. Así pues, juntó coraje y preguntó: ¿qué es lo que tratas de enseñarle a la gente? ¿Qué dices tú que eres? Jesús contestó: tú bien sabes que yo he hablado abiertamente al mundo. Enseñé en las sinagogas y muchas veces en el templo, donde todos los judíos y muchos de los gentiles me han escuchado. En oculto, nada he hablado. ¿Por qué, pues, me preguntas de mis enseñanzas? ¿Por qué no llamas a los que me oyeron y les preguntas a ellos? He aquí que todo Jerusalén oyó lo que yo dije, aunque tú mismo no hayas escuchado estas enseñanzas. Pero antes de que Anás pudiera responder, el mayordomo jefe del palacio, que estaba cerca, abofeteó a Jesús en la cara diciendo: ¿cómo te atreves a contestar al sumo sacerdote con tales palabras? Anás no habló palabras de censura a este mayordomo, pero Jesús se dirigió a él diciendo: amigo mío, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si yo he hablado la verdad, ¿por qué entonces me golpeas? Aunque Anás lamentaba que su mayordomo hubiera abofeteado a Jesús, era demasiado orgulloso para hacer caso del asunto. En su confusión se fue a otro cuarto, dejando a Jesús a solas con los criados de la casa y los guardianes del templo por casi una hora. Cuando volvió, poniéndose al lado del maestro, dijo: ¿es que afirmas que eres el Mesías, el liberador de Israel? Dijo Jesús: Anás, tú me conoces desde los tiempos de mi juventud. Sabes que nada afirmo excepto lo que mi Padre me ha encargado, y que he sido enviado a todos los hombres gentiles y judíos. Entonces dijo Anás: me han dicho que tú afirmas que eres el Mesías, ¿es verdad? Jesús miró a Anás, pero tan solo contestó: así lo has dicho. Aproximadamente en este momento llegaron mensajeros del palacio de Caifás para preguntar a qué hora sería Jesús llevado ante el tribunal del Sanedrín, y puesto que faltaba poco para el amanecer, Anás decidió que sería mejor enviar a Jesús, atado y custodiado por los alguaciles del templo, a Caifás. Él lo siguió un poco más tarde. Bien, gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir y continúa, Ketty. Pedro en el patio. Al acercarse la partida de guardias y soldados a la entrada del palacio de Anás, Juan Zebedeo marchaba al lado del capitán de los soldados romanos. Judas se había quedado rezagado y Simón Pedro lo seguía a la distancia. Una vez que Juan hubo entrado en el patio del palacio con Jesús y los guardianes, Judas se acercó al portón, pero al ver a Jesús y a Juan siguió camino en dirección a la casa de Caifás, donde, según él sabía, se llevaría a cabo más tarde el verdadero juicio del maestro. Poco después de la partida de Judas, llegó Simón Pedro, y como estaba de pie ante el portón, Juan lo vio en el momento en que estaban por llevar a Jesús dentro del palacio. La portera que estaba a cargo del portón conocía a Juan, y cuando éste le habló, pidiendo que dejara entrar a Pedro, ella asintió con placer. Pedro, al entrar al patio, se acercó a un fuego de carbón para calentarse porque la noche estaba fría. Se sentía completamente fuera de lugar aquí entre los enemigos de Jesús, y efectivamente estaba fuera de lugar. El maestro no le había pedido que se quedara cerca tal como se lo había pedido Juan. Pedro debería haberse quedado con los demás apóstoles, a quienes les había sido advertido que no pusieran en peligro su vida durante esta temporada de juicio y crucifixión de su maestro. Pedro arrojó su espada poco antes de llegar al portón del
palacio, de modo que entró desarmado al patio de Anás. Su mente era un torbellino de confusión. Apenas sí podía darse cuenta de que Jesús había sido arrestado. No conseguía captar la realidad de la situación, que él estaba ahí, en el patio de Anás, calentándose junto a los criados del sumo sacerdote. Se preguntaba qué estarían haciendo los demás apóstoles, y al darle vuelta en la cabeza al hecho de que Juan había sido admitido al palacio, concluyó que la razón era que él era conocido de los criados, puesto que también le había pedido él a la portera que dejase entrar a Pedro. Poco después de que la portera dejara entrar a Pedro, y mientras él estaba calentándose junto al fuego, ella se le acercó y maliciosamente le dijo: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Ahora bien, Pedro no debería haberse sorprendido de ser reconocido, ya que Juan le había pedido a la muchacha que lo dejara entrar al palacio. Pero estaba en tal estado de nerviosismo que esta identificación como discípulo lo desequilibró. Y con un solo pensamiento en su mente, la idea de escapar con vida, prontamente respondió a la pregunta de la muchacha diciendo: no soy. Poco después, otro criado se acercó a Pedro y preguntó: ¿acaso no te vi en el jardín cuando arrestaron a ese tipo? ¿Acaso no eres tú también uno de sus seguidores? Ya, a estas alturas, Pedro estaba totalmente alarmado. No veía cómo podría escapar con vida de estos acusadores. Por lo tanto, negó con vehemencia toda conexión con Jesús, diciendo: no conozco a este hombre, ni soy uno de sus seguidores. De este momento, la portera apartó a Pedro a un lado y dijo: estoy segura de que eres un discípulo de este Jesús, no solo porque uno de sus seguidores me pidió que te dejara entrar al patio, sino que mi hermana también te ha visto en el templo con este hombre. ¿Por qué lo niegas? Cuando Pedro oyó la acusación de la muchacha, negó todo conocimiento de Jesús con muchos insultos y juramentos, diciendo nuevamente: no soy seguidor de este hombre, ni siquiera lo conozco. Nunca antes oí hablar de él. Pedro se alejó del fuego por un momento, deambulando por el patio. Le hubiera gustado escaparse, pero temía atraer la atención. Sintiendo frío, volvió junto al fuego. Y uno de los hombres de pie allí cerca dijo: con certeza tú eres uno de los discípulos de este hombre. Este Jesús es un Galileo, y tú hablar te traiciona, pues hablas como un Galileo. Nuevamente Pedro negó toda conexión con su maestro. Pedro estaba tan perturbado que buscó escapar de sus acusadores, alejándose del fuego y permaneciendo solo a un lado del pórtico. Después de más de una hora de retraimiento, la portera y su hermana lo encontraron por casualidad, y ambas nuevamente lo acusaron con malicia de ser un seguidor de Jesús. Nuevamente él negó la acusación. Justo cuando hubo negado otra vez toda conexión con Jesús, cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras de advertencia que le dijera su maestro más temprano esa misma noche. Mientras estaba ahí, de pie, con el corazón pesado y aplastado por la sensación de culpa, se abrieron las puertas del palacio y los guardianes condujeron a Jesús fuera del palacio, a donde Caifás. Al pasar el maestro junto a Pedro, vio a la luz de las antorchas la expresión de desesperación en el rostro de su apóstol, previamente tan seguro de sí mismo y superficialmente valiente. Se volvió y lo miró. Pedro nunca olvidó esa mirada durante toda su vida. Era una mirada tan plena de piedad y amor a la vez como ningún hombre mortal había contemplado nunca en el rostro del maestro. Cuando Jesús
y los guardias salieron del portón del palacio, Pedro los siguió, pero solo por una corta distancia. No podía continuar. Se sentó a la orilla del camino y lloró amargamente. Después de derramar estas lágrimas de agonía, volvió al campamento con la esperanza de encontrar a su hermano Andrés. Al llegar al campamento, tan solo encontró a David Zebedeo, quien envió a un mensajero a que lo llevara donde se había refugiado su hermano en Jerusalén. Toda esta experiencia de Pedro ocurrió en el patio del palacio de Anás, en el monte Oliveto. No siguió a Jesús hasta el palacio del sumo sacerdote Caifás. El hecho de que Pedro cayó en la cuenta de que había negado repetidamente a su maestro cuando cantó el gallo, indica que todo esto ocurrió fuera de Jerusalén, puesto que estaba contra la ley tener aves dentro de los límites de la ciudad. Hasta el momento en que el canto del gallo lo hizo volver en sí, Pedro tan solo pensaba, al ir y venir por el patio para entrar en calor, cuán sagazmente supo eludir las acusaciones de los criados y cómo había frustrado sus propósitos de identificarlo con Jesús. Hasta ese momento su único pensamiento fue que estos criados no tenían derecho moral ni legal de interrogarlo, y se congratulaba en verdad por la manera en la cual, según él, evitó ser identificado y posiblemente sometido al arresto y a la prisión. No se le ocurrió a Pedro que había negado a su maestro hasta el momento en que cantó el gallo. No se dio cuenta Pedro que había traicionado sus privilegios de embajador del reino hasta el momento en que Jesús lo miró a la cara. Habiendo dado los primeros pasos por el camino de compromiso y de la menor resistencia, no parecía quedarle nada a Pedro, sino continuar con la conducta que había elegido. Hace falta carácter magnánime y noble para retomar el camino recto después de haber empezado mal. Muchas veces, la mente tiende a justificar el seguir por el camino del error después de entrar en él. Pedro nunca creyó del todo que podría ser perdonado hasta el momento en que volvió a encontrarse con su maestro después de la resurrección y se percató de que fue recibido como antes de las experiencias de esa trágica noche de negociación. Gracias. De negaciones. De negaciones. Mil gracias. Puedes dejar de... Y continúa, Pepe. 3. Ante el tribunal de los Sanedritas. Eran alrededor de las 3:30 de este viernes por la madrugada, cuando el sumo sacerdote Caifás llamó al orden al tribunal sanedrista de Inquisición y pidió que Jesús fuera traído ante ellos para someterlo a juicio. En 3 ocasiones previas el Sanedrín, por gran mayoría de votos, había decretado la muerte de Jesús. Había decidido que se merecía la muerte por acusaciones causales de contravención de la ley, blasfemia y burla a las tradiciones de los padres de Israel. No era esta una reunión regular del Sanedrín y no se la celebraba en el sitio usual, la cámara de piedra labrada del templo. Era esta una corte especial de unos 30 sanedristas y se la convocó en el palacio del sumo sacerdote. Estuvo presente con todo el día más. De qué manera se congratulaban estos altos sacerdotes, escribas, saduceos y algunos de los fariseos de que Jesús, que había comprometido su posición y desafiado su autoridad, ya estaba seguro en sus manos. Y estaban decididos a que no viviría para que pudiera escaparse de sus garras tentativas. Por lo común, cuando los judíos enjuiciaban a un hombre por un delito capital, procedían con gran cautela y recurrían a las salvaguardas de la continuidad en la selección de los testigos y en la conducta general del juicio. Pero en esta ocasión, Caifás fue más un acusador que un juez imparcial. Jesús apareció ante este tribunal vestido con su ropa usual y con las manos atadas detrás de la espalda. Todo el tribunal estaba sobresaltado y algo confuso por su aspecto majestuoso.
Nunca antes habían contemplado tal donaire en un prisionero, ni habían presenciado tal comportamiento en un hombre que corría el peligro de la pena de muerte. La ley judía requería que hubiera un acuerdo, por lo menos entre dos testigos sobre cada acusación, antes de que se pudiera hacer cargo contra un prisionero. Judas no podía ser usado como testigo contra Jesús porque la ley judía prohibía específicamente el testimonio de un traidor. Se disponía de más de una veintena de falsos testigos para testiguar contra Jesús, pero su testimonio era tan contradictorio y tan evidentemente fabricado que los sanhedritas mismos muchos se avergonzaron del espectáculo. Jesús estaba allí de pie, mirando con benignidad a estos perjuros, y su aspecto mismo desconcertó a los testigos mentirosos. A lo largo de este falso testimonio, el maestro no dijo una sola palabra, no respondió a ninguna de sus muchas acusaciones falsas. La primera vez que dos de los testigos se acercaron por lo menos a una semblanza de acuerdo cuando dos hombres atestiguaron que habían oído a Jesús decir en el curso de uno de sus sermones en el templo que él derribaría este templo hecho por las manos del hombre y en 3 días edificaría otro templo sin emplear las manos del hombre. Eso no era exactamente lo que dijo Jesús, aparte del hecho de que al decir esas palabras, él señaló su propio cuerpo. Aunque el sumo sacerdote le gritó a Jesús, ¿no respondes a ninguna de estas acusaciones? Jesús no abrió la boca. Permaneció allí en silencio mientras todos estos falsos testigos daban su testimonio. El odio, el fanatismo y la exageración inescrupulosa caracterizaban de tal manera las palabras de estos perjuros que su testimonio cayó por su propio peso. La mejor reputación de estas acusaciones falsas fue el silencio calmo y majestuoso del maestro. Poco después del comienzo del testimonio de los falsos testigos, llegó Anás y tomó su asiento junto a Caifás. Ahora Anás se puso de pie y argumentó que esta amenaza de Jesús de derribar el templo era suficiente para justificar 3 cargos contra el primero, que era un peligroso embaucador del pueblo, que les enseñaba cosas imposibles y de otras maneras los engañaba. 2, que era un revolucionario fanático porque abogaba atacar con violencia el templo sagrado, pues ¿de qué otra manera podría él derribarlo? 3, que enseñaba magia, puesto que prometía edificar un nuevo templo sin usar las manos. Ya Sanedrín en pleno había acordado que Jesús era culpable de transgresiones de la ley judía merecedoras de la pena de muerte, pero ahora más les preocupaba el asunto de hacer cargos basados en su conducta y enseñanza, que justificaran ante Pilato la sentencia de muerte contra su presidente. Sabían que necesitaban el consentimiento del gobernador romano antes de poder matar a Jesús legalmente. Anás se inclinaba a proceder en una forma que hiciera parecer que Jesús era un maestro peligroso y se le permitía que siguiera enseñando al pueblo. Pero Caifás ya no podía soportar la vista del maestro de pie allí, tan compuesto y tan en absoluto silencio. Pensó que conocía por lo menos una manera de inducir al prisionero a que hablara. Por lo tanto, corrió al lado de Jesús y sacudiendo un dedo acusador ante el rostro del maestro dijo: te suplico, en nombre del Dios viviente, que nos digas si eres tú el libertador, el Hijo de Dios. Jesús le contestó a Caifás: lo soy. Pronto iré al Padre y dentro de poco el Hijo del Hombre vestirá el manto del poder y nuevamente reinará sobre las huestes del cielo. Cuando el sumo sacerdote escuchó a Jesús pronunciar estas palabras, se airó en forma excesiva y rasgando sus vestiduras exclamó: ¿qué necesidad tenemos nosotros de testigos? He aquí ahora todos habéis oído cómo blasfema este hombre. ¿Qué os parece ahora que debemos hacer con este blasfemo que transgrede la ley? Y todos ellos respondieron al unísono: es reo de muerte, que sea crucificado. Jesús no manifestó interés alguno en ninguna de las preguntas que le hicieron cuando estaba frente a Anás y a los evangelistas, excepto la pregunta referente a su misión autoconvocadora. Cuando se le preguntó si él era el Hijo de Dios, instantánea e inequívocamente contestó afirmativamente. Anás deseaba que el juicio prosiguiera y que se formularan cargos de naturaleza definida sobre la relación de Jesús con la ley romana y las instituciones romanas para presentarlo posteriormente ante Pilato. Los consejos estaban ansiosos de llevar este asunto a una rápida conclusión, no solo porque era el día de preparación antes de la Pascua, y no se podía hacer trabajo secular después del mediodía,
sino también porque temían que Pilato retornara en cualquier momento a la capital romana de Judea, Cesarea, puesto que estaba en Jerusalén tan solo para la celebración pascual. Pero Anás no pudo controlar al tribunal. Después de que Jesús contestara tan inesperadamente a Caifás, el sumo sacerdote se adelantó y lo abofeteó en la cara con su mano. Anás estaba verdaderamente escandalizado cuando otros miembros del tribunal al salir del aposento le escupieron en la cara, y muchos de ellos lo abofetearon burlonamente con la palma de la mano. Así pues, en increíble desorden y confusión, esta primera sesión del juicio sanhedrita de Jesús finalizó a las 4:30 de la mañana. 30 jueces falsos, cegados por los prejuicios y la tradición por sus falsos testigos, tienen la presunción de sentarse en juicio del justo creador de un universo. Estos acusadores apasionados se exasperan por el silencio majestuoso y la conducta soberbia de este Dios hombre. Es terrible soportar su silencio. Su habla es intrépidamente desafiante. No le conmueven las amenazas, los asaltos no lo afectan. El hombre enjuicia a Dios, pero aún en este momento, Él los ama y querría salvarlos. Bien, gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa Adriana. ¿Ya se ve? Ya va a salir, ya te confirmo. Ya. Ok, 4. La hora de la humillación. La ley judía requería que en el asunto de decretar la pena de muerte hubiera 2 sesiones del tribunal. Esta segunda sesión se celebraba el siguiente día, y el tiempo intermedio lo pasaban los miembros de la corte ayunando y apesarándose. Pero estos hombres no podían esperar el día siguiente para confirmar su decisión de que Jesús debía morir. Esperaron tan solo 1 hora. Mientras tanto, Jesús fue abandonado en la sala de audiencia, bajo la custodia de los guardias del templo, quienes con el criado del sumo sacerdote se divirtieron en acumular toda clase de indignidades contra el Hijo del Hombre. Se burlaron de él, lo escupieron y se mofaron de él cruelmente. Lo golpeaban con un palo en la cara y luego decían: «Profetízanos tú, el libertador, ¿quién fue el que te golpeó?». Así siguieron por 1 hora entera, envileciendo y maltratando a este hombre de Galilea que no ofrecía resistencia alguna. Durante esta hora trágica de tribulaciones y juicios burlones a manos de guardianes y criados ignorantes y sin sentimientos, Juan Zebedeo aguardó en terror solitario en un cuarto adyacente. Cuando primero empezaron estos abusos, Jesús le indicó a Juan, con un gesto de la cabeza, que debía retirarse. El maestro bien sabía que si hubiera permitido que su apóstol permaneciera en el aposento presenciando estas indignidades, el resentimiento de Juan habría sido despertado de manera tal como para producir una explosión de indignación y protesta que probablemente le habría costado la vida. Durante esta hora terrible, Jesús no habló una sola palabra. Para esta alma humana compasiva y sensible, unida a una relación de personalidad con el Dios de todo este universo, no hubo experiencia más amarga. Al beber él la copa de la humillación, que esta hora espantosa, a merced de guardianes y criados ignorantes y crueles, que habían sido inducidos a abusar de él por el ejemplo de los miembros de este así llamado tribunal sanhedrista. El corazón humano no puede de manera alguna concebir el escalofrío de indignación que barrió un vasto universo, mientras las inteligencias celestiales presenciaban este espectáculo de su amado soberano sometiéndose a la voluntad de estas criaturas ignorantes y desviadas en la esfera de la infortunada Urantia,
envuelta en las tinieblas del pecado. ¿Qué es esta tendencia animal en el hombre que lo conduce a insultar y asaltar físicamente a lo que no puede ganar espiritualmente ni alcanzar intelectualmente? En el hombre civilizado a medias aún se agazapa una malvada brutalidad que se abalanza contra los que son superiores en sabiduría y alcance espiritual. Así lo prueban la malvada brutalidad y la brutal ferocidad de estos hombres supuestamente civilizados, que derivaban cierta forma de placer animal de su ataque físico contra el Hijo del Hombre, quien no ofrecía resistencia alguna. Mientras caían sobre Jesús los insultos, golpes y bofetadas, él no se defendía, pero no estaba indefenso. Jesús no estaba derrotado, sino que no luchaba en el sentido material. Estos son los momentos de las mayores victorias del Maestro en su larga y pletórica carrera como hacedor, sostenedor y salvador de un vasto y extenso universo. Ha vivido hasta su plenitud una vida de revelación de Dios al hombre. Jesús está en este momento haciendo una revelación nueva y sin precedentes del hombre a Dios. Jesús está revelando ahora a los mundos el triunfo final sobre todos los temores del aislamiento de la personalidad de la criatura. El Hijo del Hombre finalmente ha realizado su identidad como Hijo de Dios. Jesús no titubea en afirmar que Él y el Padre son uno, y sobre la base del hecho y verdad de esa experiencia suprema y excelsa, Él exhorta a cada creyente en el reino que se vuelva uno con Él, aun como Él y su Padre son uno. La experiencia viva de la religión de Jesús se vuelve así la técnica certera y segura mediante la cual los mortales de la tierra, espiritualmente aislados y cósmicamente solitarios, consiguen escapar al aislamiento de la personalidad, con todas sus consecuencias de temor y sentimientos asociados de desamparo. En las realidades fraternas del reino del cielo, los hijos de Dios por fe encuentran su liberación final del aislamiento del yo, tanto en el plano personal como en el plano planetario. El creyente conocedor de Dios experimenta cada vez más el éxtasis y la grandeza de la socialización espiritual a escala universal, la ciudadanía en lo alto en asociación con la realización eterna del destino divino en pos de la obtención de la perfección. Mil gracias, Adriana. Puedes dejar de compartir y continúa Miriam. Jaime, disculpa Miriam, ¿puedo hacerte una consulta? Claro que sí. Mira, en el 4.5, es el párrafo anterior, este es el 4.6, el 4.5 es el párrafo anterior, habla del hombre civilizado a medias. A ver, ¿quieren? Yo puedo hacer eso. De repente, ya, el hombre civilizado a medias aún se agazapa una malvada brutalidad que se abalanza contra los que son superiores en sabiduría y alcance espiritual. No sé a qué se refieren indicando esto. Pues, es que no se entiende, no. No, yo creo que es textual lo que dice ahí. Es que es impresionante. Realmente nosotros hoy, estamos hablando del tiempo de eso, yo creo que hoy seguimos siendo civilizados a medias, con la cantidad de barbaridades que cometemos, ¿sí? Los unos en contra de los otros. ¿O es que te parece, por ejemplo, que el ejemplo de Siria nos está mostrando una falta de civilización absoluta? No, por supuesto, pero dice se abalanzan contra los que son superiores en sabiduría y alcance espiritual. Correcto, desgraciadamente, cuando no hay argumentos, pues la solución es la violencia, ¿no? La violencia, claro. Recurren a la violencia porque no tienen más argumentos como combatir y están movidos por el odio. Y el último es la personalidad, el aislamiento de la personalidad. Otro concepto que es en el párrafo que sigue, pero ya, bueno, eso es para ti. Habla del aislamiento de la personalidad. La verdad no sé qué consiste eso, pero bueno. No, a ver, yo creo también que eso no tiene mayor complique.
Recordemos que el eje de nuestra identidad es la personalidad. La personalidad es un don divino y lo que es impresionante es que un ser supuestamente civilizado, no con un don, con varios dones divinos, porque no tiene su personalidad, sino tiene su ajustador, comete esos actos de barbarie. Pero por eso te digo que a mí eso no me sorprende, porque es que hoy en día lo estamos viviendo. Hoy en día mira lo que está pasando desde el punto de vista político, mira la injusticia social, mira todo, o sea, realmente es sorprendente la falta de civilización que hoy vivimos, la falta de caridad, los atropellos desde todo punto de vista, ¿sí? Y eso no te vas a creer que en esta época lo estamos viviendo en todos los países del planeta, ¿sí? Comenzando por Estados Unidos y que ahí sí como dicen, que entre el diablo y escoja. Por donde tú mires está podrido el tema, ¿sí? Pero yo pienso que es impresionante, ¿ok? Listo, puedes continuar, Miriam. ¿Se ve? Sí, señora. 5. La segunda reunión del tribunal. A las 5:30 de la mañana volvió a reunirse la corte y Jesús fue conducido al cuarto adyacente, donde esperaba Juan. Aquí el soldado romano y los guardianes del templo vigilaron a Jesús mientras el tribunal comenzó a formular los cargos que serían presentados a Pilato. Anás aclaró a sus asociados que el cargo de blasfemia no tendría peso alguno ante Pilato. Judas estuvo presente durante esta segunda reunión del tribunal, pero no dio testimonio alguno. Esta sesión de la corte duró tan solo media hora, y cuando levantaron la sesión para comparecer ante Pilato, habían preparado una acusación contra Jesús, declarándolo reo de muerte bajo 3 títulos. Primero, que era un pervertidor de la nación judía, que engañaba al pueblo y los incitaba a la rebelión. 2, que enseñaba al pueblo a que no pagara tributos al César. Y 3, que al sostener que él era un rey y el fundador de un nuevo tipo de reino, incitaba a la traición contra el emperador. Este procedimiento fue enteramente irregular y completamente contrario a las leyes judías. No hubo 2 testigos que estuvieran de acuerdo en ningún asunto, excepto los que testificaron en cuanto a la declaración de Jesús sobre la destrucción del templo y su reconstrucción en 3 días. Y aún sobre este punto no habló ningún testigo en nombre de la defensa. Tampoco se le pidió a Jesús que explicara lo que él había querido significar. El único punto sobre el que el tribunal podría haberlo juzgado era el de blasfemia, y eso habría sido enteramente sobre la base de su propio testimonio. Aún, en cuanto a la blasfemia, no consiguieron votar formalmente la pena de muerte. Tenían ahora la presunción de formular 3 cargos, con los cuales irían ante Pilato, sin haber interrogado testigos y habiéndolos discutido en ausencia del prisionero. Cuando esto ocurrió, 3 de los fariseos se levantaron y se fueron. Querían ver a Jesús destruido, pero no querían formular cargos contra él sin testigos y en su ausencia. Jesús no volvió a aparecer ante la corte del Sanedrín. No querían ellos contemplar nuevamente su rostro mientras juzgaban su vida inocente. Jesús no supo, como hombre, de los cargos levantados contra él hasta que los escuchó por boca de Pilato. Cuando Jesús estaba en el cuarto con Juan y los guardias, y mientras la corte estaba en su segunda sesión, vinieron algunas de las mujeres del palacio del sumo sacerdote, juntamente con sus amigas, para contemplar al extraño prisionero, y una de ellas le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió: si yo te lo digo, tú no me creerás. Si te pregunto, no contestarás. A las 6 de esa mañana, Jesús fue llevado fuera de la casa de Caifás para aparecer ante Pilato para que éste confirmara la sentencia de muerte que el tribunal de los sanedristas tan injusta e irregularmente había decretado. Gracias.
Entonces, la asignación para el próximo documento es 0 y 1, Osvaldo, 2 Marcelino, 3 Luis, 4 Rita, 5 Samuel, 6 Laura, 7 Carlotica y 8 Hugo, que es tan cortico, pero que lo digamos la bella voz, ya que hace rato que no lo oímos. Listo, Osvaldo. ¿Ya lo ven? Ya va a salir, ya. Ya. El documento 185, el juicio ante Pilato. Poco después de las 6 de la mañana de este viernes 7 de abril del año 30 después de Jesucristo, Jesús fue llevado ante Pilato, el procurador romano que gobernaba Judea, Samaria e Idumea, bajo la supervisión inmediata del legado de Siria. El maestro fue llevado ante la presencia del gobernador romano por los guardias del templo, atado y acompañado por unos 50 de sus acusadores, incluyendo el tribunal sanedrista, principalmente saduceo, Judas Iscariote, el sumo sacerdote Caifás y el apóstol Juan. Anás no compareció ante Pilato. Pilato estaba levantado y listo para recibir a este grupo de visitantes matutinos, pues había sido informado por los que habían conseguido su consentimiento la noche anterior para emplear soldados romanos en el arresto del Hijo del Hombre, de que Jesús sería traído ante su presencia temprano. Había sido arreglado que este juicio tuviera lugar frente al pretorio, una adición a la fortaleza de Antonia, donde Pilato y su mujer se hospedaban cuando estaban en Jerusalén. Aunque Pilato dirigió gran parte del interrogatorio de Jesús dentro de las salas del pretorio, el juicio público fue celebrado afuera, sobre la escalinata que conducía a la entrada principal. Esta fue una concesión a los judíos que se negaban a entrar en un edificio gentil en el que tal vez se había usado levadura este día de preparación para la Pascua. Esa conducta los volvería no solamente ceremonialmente impuros, impidiéndoles de este modo compartir la fiesta de Acción de Gracias de la tarde, sino que también deberían someterse a la ceremonia de purificación después de la caída del sol, antes de poder compartir la cena pascual. Aunque a estos judíos no les remordía la conciencia por complotar para asesinar judicialmente a Jesús, eran sin embargo escrupulosos en cuanto a estos asuntos de limpieza ceremonial y regularidad tradicional. Y estos judíos no han sido los únicos en no llegar a reconocer las altas y santas obligaciones de naturaleza divina, mientras prestaban atención meticulosa a cosas de escasa importancia para el bienestar humano, tanto en el tiempo como en la eternidad. 1. Poncio Pilato. Si Poncio Pilato no hubiese sido un gobernador razonablemente bueno de las provincias menores, Tiberio no le habría permitido que permaneciera como procurador de Judea durante 10 años. Aunque era un administrador más o menos bueno, era un cobarde moral. No era hombre suficientemente grande como para comprender la naturaleza de su tarea como gobernador de los judíos. No captaba el hecho de que estos hebreos tenían una religión verdadera, una fe por la cual estaban dispuestos a morir y que millones y millones de ellos, dispersados aquí y allá a lo largo y a lo ancho del imperio, consideraban que Jerusalén era el templo de su fe y respetaban al Sanedrín por ser ellos el más alto tribunal en la tierra. Pilatos no amaba a los judíos y este odio profundo se manifestó muy pronto. De todas las provincias romanas, ninguna era más difícil de gobernar que Judea. Pilato nunca entendió realmente los problemas administrativos de los judíos y por consiguiente, muy pronto en su experiencia como gobernador,
cometió una serie de errores casi fatales, prácticamente suicidas. Fueron estos errores los que dieron a los judíos mucho poder sobre él. Cuando querían influir sobre sus decisiones, todo lo que tenían que hacer era amenazar con una revuelta y Pilato inmediatamente capitulaba. Esta aparente vacilación o falta de valor moral del procurador se debía principalmente al recuerdo de una serie de controversias que había tenido con los judíos, que en cada caso ellos habían ganado. Los judíos sabían que Pilato les tenía miedo, que temía por su posición ante Tiberio, y emplearon este conocimiento para gran desventaja del gobernador en numerosas ocasiones. La desventaja de Pilato para con los judíos se produjo como resultado de una serie de encuentros desafortunados. En primer término, no supo tomar en serio el profundo prejuicio judío contra todas las imágenes como símbolos de adoración de ídolos. Por consiguiente, permitió que sus soldados entraran a Jerusalén sin quitar las imágenes del César de sus banderas, tal como había sido práctica de los soldados romanos bajo su predecesor. Una numerosa delegación de judíos esperó a Pilato por 5 días, implorándole que quitara esas imágenes de los estándares militares. Se negó rotundamente a otorgar su petición y les amenazó de muerte instantánea. Pilato, siendo un escéptico, no comprendía que los hombres con fuertes sentimientos religiosos no vacilarían en morir por sus convicciones religiosas. Por consiguiente, se anonadó cuando estos judíos se presentaron desafiantemente ante su palacio, de cara al suelo, y enviaron el mensaje de que estaban listos para morir. Pilato se dio entonces cuenta de que había hecho una amenaza que no quería cumplir. Capituló y ordenó que las imágenes fueran quitadas de los estándares de sus soldados en Jerusalén, y desde ese momento en adelante se encontró en alto grado sometido a los deseos de los líderes judíos, quienes habían descubierto de esta manera su debilidad al hacer él amenazas que temía ejecutar. Pilato posteriormente decidió volver a ganar su prestigio perdido y por lo tanto hizo colocar los escudos del emperador del tipo de los que se usaban comúnmente para adorar a César en los muros del palacio de Herodes en Jerusalén. Cuando los judíos protestaron, él se mantuvo firme. Cuando se negó a escuchar sus protestas, ellos apelaron prontamente a Roma y el emperador, con igual prontitud, ordenó que se quitaran los escudos ofensivos. De ahí en adelante, Pilato gozó de aún menos estima que antes. Otra cosa que le granjeó la aversión de los judíos fue que se atrevió a tomar dinero del tesoro del templo para financiar la construcción de un nuevo acueducto que proveería mayor abastecimiento de agua para los millones de visitantes de Jerusalén en las épocas de las grandes fiestas religiosas. Los judíos sostenían que solo el Sanedrín podía desembolsar fondos del templo y nunca cesaron de imprecar a Pilato por esta decisión presuntuosa. No menos de una veintena de revueltas y mucho derramamiento de sangre resultaron de esta decisión. La última de estas graves explosiones tuvo que ver con la matanza de un numeroso grupo de galileos en el momento mismo en que estaban adorando frente al altar. Es significativo que aunque este vacilante potentado romano sacrificó la vida de Jesús a su temor de los judíos y para salvaguardar su posición personal, fue finalmente depuesto como resultado de una matanza innecesaria de samaritanos en relación con las pretensiones de un falso Mesías que condujo a ciertas tropas al monte Gerizim, en el que éste decía que estaban enterradas las vasijas del templo.
y se produjeron violentas escaramuzas cuando no pudo revelar el lugar en el que se habían escondido las vasijas sagradas, tal como lo había prometido. Como resultado de este episodio, el legado de Siria ordenó que Pilato volviese a Roma. Tiberio murió mientras Pilato estaba camino a Roma y no se le nombró de nuevo procurador de Judea. No se recobró nunca plenamente de la condenación penosa de haber consentido a la crucifixión de Jesús. Como no gozaba de ningún favor a los ojos del nuevo emperador, se retiró a la provincia de Lausane, donde posteriormente se suicidó. Claudia Prócula, la mujer de Pilato, mucho había oído hablar de Jesús por boca de su criada, que era una fenicia creyente en el Evangelio del Reino. Después de la muerte de Pilato, Claudia fue prominentemente identificada por la difusión de la buena nueva. Todo esto explica mucho de lo que ocurrió en esta trágica mañana del viernes. Es fácil comprender por qué los judíos tenían la presunción de dictaminar a Pilato, de hacer que se levantara a las 6 de la mañana para enjuiciar a Jesús, y también por qué no vacilaron en decirle que lo acusarían de traición ante el emperador si se atrevía a negarse a sus demandas de ejecutar a Jesús. Un gobernador romano meritorio que no se hubiera granjeado una posición de desventaja frente a los dirigentes de los judíos, jamás habría permitido que estos fanáticos religiosos sedientos de sangre pusieran a muerte a un hombre a quien él mismo había declarado inocente de los falsos cargos y sin faltas. Roma cometió un grave error, un error de serias consecuencias en los asuntos terrenales, al enviar a este Pilato, un administrador de segunda categoría, como gobernador de Palestina. Tiberio debería haber enviado a los judíos el mejor administrador provincial de su imperio. Gracias. Osvaldo, puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí, señor. Muy bien. Jesús comparece ante Pilato. Cuando Jesús y sus acusadores se reunieron frente a la sala del juicio de Pilato, el gobernador romano salió y, dirigiéndose a la compañía reunida, preguntó: ¿qué acusación traéis contra este tipo? Los saduceos, los consejeros que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús, tenían decidido presentarse ante Pilato y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él, sin presentar a Pilato, y sin voluntariamente mencionar ningún cargo definido. Por lo tanto, el portavoz del tribunal de los sanedristas contestó a Pilato: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato observó que tuteaban en declarar sus acusaciones contra Jesús, aunque sabía que habían pasado toda la noche deliberando sobre sus culpas, les contestó: puesto que no estáis de acuerdo en ninguna acusación definida, ¿por qué no hacéis cargo de él y lo juzgáis según vuestras leyes? Entonces habló el escribano del tribunal del Sanedrín a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y este revoltoso de nuestra nación se merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Por lo tanto, hemos venido ante ti para que confirmes este decreto. Presentarse ante el gobernador romano con esta actitud tan evasiva revela tanto la mala voluntad y el odio de los sanedristas hacia Jesús, como su falta de respeto por la justicia, honor y dignidad de Pilato. ¿Qué atrevimiento el de estos ciudadanos súbditos al comparecer ante su gobernador provincial pidiendo un decreto de ejecución contra un hombre antes de permitirle un juicio justo y sin siquiera pronunciar acusaciones criminales definidas contra él? Pilato algo sabía del trabajo de Jesús entre los judíos
y supuso que las acusaciones contra él tenían que ver con infracciones a las leyes eclesiásticas judías. Por lo tanto, trató de referir el caso al propio tribunal de ellos. Otra vez más, Pilato se deleitaba en hacerles confesar públicamente que no tenían ellos el poder para pronunciar y llevar a cabo sentencias de muerte, aún contra uno de su propia raza, que habían llegado a aborrecer con un odio tan amargo y envidioso. A esto hacía pocas horas, cuando cerca de medianoche, y después de haber dado permiso de usar soldados romanos para el arresto secreto de Jesús, había oído Pilato más hechos sobre Jesús y sus enseñanzas de labios de su mujer, Claudia, que era una conversa parcial al judaísmo y que más tarde creyó plenamente en el Evangelio de Jesús. Pilato hubiera querido posponer esta audiencia, pero se vio que los líderes judíos estaban decididos a proceder con el caso. Sabía que este día no era tan solo la mañana de preparación para la Pascua, sino que también, siendo viernes, era el día de preparación para el sábado judío de reposo y adoración. Pilato, siendo muy sensible a la falta de respeto de estos judíos para con él, no estaba deseoso de cumplir con sus demandas de que Jesús fuera sentenciado a muerte sin juicio. Por lo tanto, después de esperar unos momentos para que ellos pudieran presentar sus acusaciones contra el prisionero, se volvió hacia ellos y dijo: no condenaré a este hombre a muerte sin juicio. Tampoco lo interrogaré antes de que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Cuando el sumo sacerdote y los demás escucharon estas palabras de Pilato, hicieron una señal al escribano del tribunal, quien entonces entregó a Pilato las acusaciones escritas contra Jesús, y estas acusaciones eran: es decisión del tribunal sanhedrista que este hombre es un malhechor y embaucador de nuestra nación porque es culpable de 1. Pervertir a nuestra nación e incitar a nuestro pueblo a la rebelión. 2. Prohibir al pueblo que le pague tributo a César. 3. Llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñar la fundación de un nuevo reino. Jesús no había sido enjuiciado en forma regular ni sentenciado legalmente de ninguna de estas acusaciones. Ni siquiera había escuchado las acusaciones cuando fueron declaradas por primera vez, pero Pilato lo hizo traer del pretorio, donde era vigilado por los guardianes, e insistió en que estas acusaciones se repitieran en presencia de Jesús. Cuando escuchó Jesús estas acusaciones, bien sabía que no le habían pedido que declarara ante la corte judía sobre estos asuntos, así como también lo sabían Juan Zebedeo y sus acusadores, pero nada respondió a él a estas falsas acusaciones. Aun cuando Pilato le ordenó que le respondiera a sus acusadores, él no abrió la boca. Pilato tanto se sorprendió de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por el silencio de Jesús y su conducta noble, que decidió llevar al prisionero a la sala e interrogarlo privadamente. La mente de Pilato estaba en estado de confusión. Les temía él a los judíos en su corazón, y su espíritu estaba altamente desasosegado por el espectáculo de Jesús, majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios, contemplándolos no con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y afecto acongojado. Gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa, Luisito. ¿Ya lo podemos ver? Sí, señor. El interrogatorio privado de Pilato. Pilato llevó a Jesús y a Juan Zebedeo a su aposento privado, dejando afuera a los guardianes e indicándole al prisionero que se sentara. Se sentó a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó su conversación con Jesús asegurándole que no creía
que la primera acusación contra él fuera verdad, que era él un pervertidor de la nación e incitador a la rebelión. Luego le preguntó, ¿enseñaste alguna vez que se le ha de negar el tributo al César? Jesús, indicando a Juan, dijo, pregúntele a él o a cualquier otro que haya oído mis enseñanzas. Entonces Pilato interrogó a Juan sobre el asunto del tributo y Juan atestiguó sobre las enseñanzas del maestro y explicó que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto al César como al templo. Cuando Pilato hubo interrogado a Juan, dijo, asegúrate de no decirle a nadie que yo hablé contigo. Y Juan jamás reveló este asunto. Entonces Pilato se dio vuelta para preguntar a Jesús, en cuanto a la tercera acusación contra ti, ¿eres tú el rey de los judíos? Puesto que había un tono de interrogación posiblemente sincera en la voz de Pilato, Jesús sonrió al procurador y dijo, Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo o tomas esta pregunta de los labios de otros, los de mis acusadores? Por lo cual, en tono parcialmente indignado, el gobernador respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de sus acusaciones y tan solo estoy tratando de averiguar por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar un nuevo reino? Entonces le dijo Jesús a Pilato, ¿acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí ante ti en estas ataduras es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual. Aún la hermandad de los hombres que a través de la fe y por el amor se han vuelto hijos de Dios. Y esta salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Luego, ¿eres tú rey después de todo?, dijo Pilato. Jesús respondió, sí, soy tal rey, y mi reino es la familia de los hijos por fe de mi Padre que está en el cielo. Para este fin nací yo en el mundo, aún para mostrar a mi Padre a todos los hombres y atestiguar la verdad de Dios. Y aún ahora te declaro que todo el que ama la verdad, oye mi voz. Entonces dijo Pilato, medio en broma y medio sinceramente, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la sabe? Pilato no podía comprender las palabras de Jesús, ni tampoco podía entender la naturaleza de su reino espiritual, pero estaba ahora seguro de que el prisionero nada había hecho que lo hiciera reo de muerte. Mirar a Jesús cara a cara fue suficiente para convencer aún a Pilato de que este hombre tierno y agotado, pero majestuoso y recto, no era un revolucionario salvaje y peligroso que quería establecerse en el trono temporal de Israel. Pilato creyó entender algo de lo que Jesús significaba cuando se llamó a sí mismo rey, porque conocía las enseñanzas de los estoicos, quienes declaran que el sabio es rey. Pilato estaba plenamente convencido de que en vez de ser un sedicioso peligroso, Jesús no era más ni menos que un visionario inocuo, un fanático inocente. Después de interrogar al maestro, Pilato regresó a donde los altos sacerdotes y los acusadores de Jesús y dijo, he interrogado a este hombre y no hallo en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis dirigido contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Cuando los judíos escucharon esto, se airaron grandemente, tanto que gritaron violentamente que Jesús debía morir, y uno de los sanhedristas se adelantó atrevidamente al lado de Pilato diciendo, este hombre revoluciona al pueblo, comenzando en Galilea y siguiendo por toda Judea. Es un malhechor y comete fechorías. Mucho te arrepentirás si dejas en libertad a este hombre protervo. Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Por lo tanto, cuando les oyó decir que había empezado su trabajo en Galilea, pensó en sacarse de encima la responsabilidad de decidir el caso, por lo menos para ganar tiempo y pensar en el asunto, enviando a Jesús a que compareciera ante Herodes, quien estaba por ese entonces en la ciudad para asistir a la Pascua. Pilato también pensó que este gesto contribuiría tal vez a suavizar ciertos sentimientos amargos que existían desde hacía un tiempo entre él y Herodes, por numerosos malentendidos sobre asuntos de jurisdicción. Pilato, después de llamar a los guardianes, dijo, este hombre es Galileo, llevadlo inmediatamente ante Herodes
y cuando él lo haya interrogado, informadme de lo que él halle. Entonces llevaron a Jesús ante Herodes. Mil gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa, Rita. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. ¿Ya? Ya. Cuatro. Jesús ante Herodes. Cuando Herodes Antipas iba a Jerusalén, se hospedaba en el viejo palacio macabeo de Herodes el Grande, y fue a este palacio del anterior rey que Jesús fue llevado por los guardianes del templo, seguido por sus acusadores y una multitud en aumento. Herodes por mucho tiempo había oído hablar de Jesús y tenía mucha curiosidad de verle. Cuando el Hijo del Hombre estuvo ante él, este viernes por la mañana, el malvado Idumeo no recordó en ningún momento al muchacho de años anteriores que había aparecido ante él en Séforis, pidiéndole una decisión justa sobre el dinero que se le debía a su padre, quien había muerto accidentalmente mientras trabajaba en uno de los edificios públicos. Por lo que sabía Herodes, él nunca había visto a Jesús, aunque mucho se había preocupado por él cuando hacía su obra en Galilea. Ahora, con Jesús en la custodia de Pilato y de los judíos, Herodes ansiaba verlo, pues le parecía que ya no corría peligro de que surgieran problemas por él en el futuro. Herodes mucho había oído de los milagros forjados por Jesús y realmente esperaba verlo realizar algún portento. Cuando trajeron a Jesús ante Herodes, el tetrarca se sorprendió de su apariencia majestuosa y de la calma de su conducta. Durante unos 15 minutos hizo Herodes preguntas a Jesús, pero el maestro no respondió. Herodes lo provocó, desafiándolo a que realizara un milagro, pero Jesús no respondió a sus muchas preguntas ni a sus desafíos. Entonces, Herodes se volvió a los altos sacerdotes y los saduceos, y prestando oído a sus acusaciones, oyó todo lo que Pilato había escuchado, y más sobre las supuestas fechorías del Hijo del Hombre. Finalmente, convencido de que Jesús ni hablaría ni realizaría un portento para él, Herodes, después de burlarse de él por un tiempo, le envolvió en un viejo manto de púrpura real y lo mandó de vuelta a Pilato. Herodes sabía que no tenía jurisdicción sobre Jesús en Judea, aunque se alegraba de creer que finalmente estaría libre de Jesús en Galilea. Estaba agradecido de que fuera responsabilidad de Pilato condenarlo a muerte. Herodes no se había recobrado nunca plenamente del temor que lo perseguía por haber dado muerte a Juan el Bautista. Ahora pudo liberarse de ese temor, puesto que observó que Jesús era una persona muy distinta del extrovertido y apasionado profeta que se había atrevido a exponer y denunciar su vida privada. Mil gracias, ahorita puede dejar de compartir y continúa Samuel. Jesús vuelve ante Pilatos. Cuando los guardianes trajeron a Jesús de vuelta ante Pilato, él salió a la escalinata del pretorio, donde se había colocado el asiento para el juicio, y
y reuniendo a los altos sacerdotes y a los sanhedristas, les dijo: habéis traído a este hombre ante mí, acusándolo de que pervierte al pueblo y prohíbe el pago de los impuestos y dice ser el rey de los judíos. Lo he interrogado y no lo encuentro culpable de estas acusaciones. De hecho, no encuentro falta alguna en él. Luego lo envié a Herodes y el tetrarca debe de haber llegado a la misma conclusión, puesto que nos lo ha enviado de vuelta. De cierto, este hombre no ha hecho nada merecedor de muerte. Si aún creéis que necesita ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarle antes de ponerlo en libertad. En el momento en que se disponían los judíos a expresar en alta voz su protesta ante la idea de poner a Jesús en libertad, se acercó una gran muchedumbre que marchaba al pretorio para pedir a Pilato que soltara a un prisionero en honor de la fiesta de Pascua. Había sido costumbre durante cierto tiempo de que los gobernadores romanos permitieran a la plebe seleccionar a un hombre encarcelado o condenado para amnistía al tiempo de la Pascua. Ahora pues, esta muchedumbre se presentaba ante él para pedir que soltaran a un prisionero, y puesto que Jesús tan recientemente había gozado de tanta popularidad con las multitudes, se le ocurrió a Pilato que tal vez podría salirse del lío, proponiendo a este grupo que, puesto que Jesús era un prisionero en ese momento ante su asiento del juez, le soltaría a este hombre de Galilea como símbolo de la buena voluntad de la Pascua. Al subir la multitud por las escalinatas del edificio, Pilato les oyó decir el nombre de un tal Barrabás. Barrabás era un conocido agitador político y ladrón asesino, hijo de un sacerdote que recientemente había sido apresado en el acto de robar y asesinar en la carretera de Jericó. Este hombre había sido condenado a muerte y sería ejecutado en cuanto terminaran las festividades de la Pascua. Pilato se puso de pie y explicó a la multitud que Jesús había sido traído ante él por los altos sacerdotes, quienes querían condenarlo a muerte por ciertas acusaciones, y que él no pensaba que el hombre fuera reo de muerte. Dijo Pilato: ¿a quién pues preferís que yo os suelte? ¿A este Barrabás, el asesino, o a este Jesús de Galilea? Cuando Pilato hubo hablado así, los altos sacerdotes y los consejeros del Sanedrín gritaron a voz en cuello: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y cuando la gente vio que los altos sacerdotes estaban decididos a poner Jesús a muerte, enseguida se unieron al clamor vociferando que soltaran a Barrabás. Pocos días antes, esta multitud había admirado a Jesús, pero la muchedumbre no admiraba al que, habiendo dicho que era hijo de Dios, se encontraba ahora en la custodia de los altos sacerdotes y de los dirigentes ante el tribunal de Pilato, condenado a muerte. Jesús podía ser el héroe de la plebe cuando echaba a los cambistas y a los mercaderes del templo, pero no como prisionero sin resistencia en las manos de sus enemigos y enjuiciado a muerte. Pilato se airó al observar a los altos sacerdotes pedir a voces el perdón de un asesino bien conocido y pidiendo al mismo tiempo la sangre de Jesús.
vio la malicia y su odio y percibió su prejuicio y envidia. Por lo tanto les dijo: ¿cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Pero no fue esta una declaración sabia por parte de Pilatos. Los judíos eran un pueblo orgulloso, ahora sí sometido al yugo político de los romanos, pero esperanzados esperanzados del advenimiento de un Mesías que los liberaría de su esclavitud gentil con gran muestra de poder y gloria. Se sintieron mucho más de lo que Pilato podía darse cuenta la sugerencia de que este maestro de maneras mansas y de extrañas doctrinas, arrestado ahora y acusado de delitos dignos de muerte, podía ser considerado el rey de los judíos. Reaccionaron a esta observación como un insulto a todo lo que ellos consideraban sagrado y honorable en su experiencia nacional, y por lo tanto, todos ellos a voces pidieron que se soltara a Barrabás y que se matara a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de las acusaciones traídas contra él, y si hubiese sido un juez justo y valiente, lo habría exonerado y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a estos judíos airados, y mientras titubeaba antes de cumplir con su deber, llegó un mensajero y le dio un mensaje sellado de su mujer Claudia. Pilato indicó a los que estaban congregados ante él que deseaba leer esta comunicación que acababa de recibir antes de proceder con el asunto ante él. Cuando Pilato abrió la carta de su mujer, leyó: te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente a quien llaman Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños por causa de él. Esta nota de Claudia no solo preocupó grandemente a Pilato, por lo que postergó así la adjudicación de este asunto, sino que desafortunadamente proporcionó tiempo suficiente para que los líderes judíos circularan libremente entre la multitud y urgieran al pueblo a que pidiese que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Finalmente, Pilato se dirigió nuevamente a solucionar el problema que enfrentaba, preguntando al grupo mezclado de potentados judíos y multitud buscadora de perdón: ¿qué he de hacer con el que se llama Rey de los Judíos? Y todos ellos gritaron al unísono: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! La unanimidad de esta demanda de la multitud mezclada sorprendió y alarmó a Pilato, el juez injusto y temeroso. Nuevamente Pilato dijo: ¿por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¿Quién se presentará para atestiguar contra él? Pero cuando oyeron a Pilato hablar en defensa de Jesús, tan solo gritaron nuevamente: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Nuevamente Pilato apeló a ellos sobre el asunto de soltar un prisionero para la Pascua, diciendo: nuevamente os pregunto, ¿cuál de estos prisioneros debe soltaros en vuestra Pascua? Nuevamente la multitud gritó: ¡danos a Barrabás! Entonces dijo Pilato: si suelto al asesino Barrabás, ¿qué he de hacer con Jesús? Nuevamente la multitud gritó al unísono: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato estaba aterrorizado por el clamor insistente de la plebe que actuaba
bajo el liderazgo directo de los altos sacerdotes y de los consejeros del Sanedrín. Sin embargo, decidió hacer un último intento de apaciguar a la multitud y salvar a Jesús. Gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir y continúa, Laurita. Jaime, un asunto, una consulta, A una ver. observación nada más. Aquí veo que Pilato, él no tiene a alguien que pueda ayudarlo a tomar una decisión, como que está solo, ¿verdad? Como que está solo, no tiene un consejero, alguien, él toma la decisión y bueno, no fue la más acertada, definitivamente, a diferencia de los judíos, ¿no? Pero aparte de eso, tenía a Claudia, la esposa, diciéndole que no se fuera a meter con Jesús, y preciso. Sí, claro que sí. Por eso él termina después, él termina suicidándose después, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, sí, me refería a un asesor político, básicamente, ¿no? Sí, bueno, una observación. Listo, continúa, Laurita. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Ya, sí. El último llamado de Pilato. En todo lo que está ocurriendo este viernes temprano en la mañana ante Pilato, tan solo participan los enemigos de Jesús. Sus muchos amigos aún no saben de su arresto durante la noche y de su juicio temprano por la mañana, o bien están escondidos para evitar ser arrestados también y adjudicados reos de muerte, porque creen en las enseñanzas de Jesús. En la multitud que clama por la muerte del Maestro, tan solo se encuentran sus enemigos jurados y la plebe despreocupada, fácilmente voluble. Pilato quería hacer un último llamado a la piedad de ellos, pero como teme desafiar el clamor de esta plebe enardecida que quiere la sangre de Jesús, ordena a los guardianes judíos y a los soldados romanos que se lleven a Jesús y lo azoten. Este fue un acto de procedimiento injusto e ilegal, ya que la ley romana permitía que únicamente aquellos condenados a muerte por crucifixión fueran azotados. Los guardianes llevaron a Jesús al patio abierto del pretorio para este castigo. Aunque sus enemigos no presenciaban los azotes, Pilato sí lo presenció. Y antes de que ellos terminaran su abuso malvado, ordenó a los azotadores que desistiesen e indicó que Jesús debía ser traído ante él. Antes de que los azotadores golpearan a Jesús con sus cuerdas anudadas, atándole a un poste, nuevamente le pusieron el manto de púrpura y, trenzado una corona de espinas, se la colocaron en la frente. Después de ponerle en la mano una caña como cetro, hincado a la rodilla, lo escarnecían diciendo: «¡Salud, rey de los judíos!», y lo escupieron y le dieron de bofetadas en la cara. Uno de ellos, antes de devolverlo a Pilato, le quitó la caña de la mano y lo golpeó con esta en la cabeza. Entonces Pilato condujo a este prisionero sangrante y lacerado, y presentándoselo a la multitud mezclada, dijo: «He aquí el hombre. Nuevamente os digo que no hallo delito en él, y habiéndolo azotado, quiero soltarlo». Ahí estaba Jesús el Nazareno, envuelto en un viejo manto de púrpura real, con una corona de espinas que le hería su compasiva frente. Su rostro estaba cubierto de sangre, y su cuerpo encorvado bajo el peso del sufrimiento y la congoja. Pero nada conmueve el corazón insensible de los que son víctimas de un intenso odio emocional y esclavos del prejuicio religioso. Esta visión hizo correr un poderoso escalofrío por los reinos de un vasto universo, pero no tocó el corazón de los que habían decidido destruir a Jesús. Cuando las multitudes se recuperaron de la primera impresión del Maestro, tan solo gritaron más fuerte y por más tiempo: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Ahora comprendió Pilato que era fútil apelar a sus supuestos sentimientos de piedad. Se adelantó y dijo: «Percibo que estáis decididos a que este hombre muera, pero ¿qué ha hecho él para merecerse la muerte? ¿Quién declarará su crimen?». Entonces el alto sacerdote se adelantó
Y acercándose a Pilato declaró airadamente: nosotros tenemos una ley sagrada, y según esa ley, él debe morir, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, se atemorizó aún más, no solo de los judíos, sino que recordando la nota de su mujer y la mitología griega de los dioses que bajaban a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús posiblemente fuera un personaje divino. Señaló a la multitud que se calmara mientras llevó a Jesús de brazo y nuevamente lo condujo adentro del edificio para interrogarlo ulteriormente. Pilato estaba confundido por el temor, perplejo por la superstición y atormentado por la actitud testaruda de la plebe. Bien, gracias, Laurita. Puedes dejar de compartir y continúa, Carlotica. Sí, la última entrevista con Pilato. Pilato, temblando de emoción temerosa, se sentó al lado de Jesús y le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Realmente quién eres tú? ¿Qué es esto que dicen ellos, que tú eres el Hijo de Dios? Pero Jesús no podía contestar estas preguntas planteadas por un juez temeroso de los hombres, un juez débil y vacilante que tan injustamente lo hizo azotar aun cuando le había declarado inocente de todo delito y antes de haber sido debidamente sentenciado a muerte. Jesús miró directamente a los ojos de Pilato, pero no le contestó. Entonces dijo Pilato: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que aún tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Entonces dijo Jesús: ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad alguna sobre el Hijo del Hombre, a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Esta última conversación con Jesús aterrorizó del todo a Pilato. Este cobarde moral y débil juez estaba ahora bajo el doble peso del temor supersticioso de Jesús y del temor mortal de los líderes judíos. Nuevamente Pilato apareció ante el gentío diciendo: estoy seguro de que este hombre es tan solo un ofensor religioso. Deberíais tomarlo y juzgarlo por vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo consienta con su muerte por haber él transgredido vuestras tradiciones? Pilato estaba casi listo para soltar a Jesús cuando Caifás, el sumo sacerdote, se acercó al cobarde juez romano y, sacudiendo un dedo vengativo en la cara de Pilato, dijo con palabras airadas que toda la multitud podía oír: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo. Esta amenaza pública fue demasiado para Pilato. El temor por su fortuna individual eclipsó en ese momento toda otra consideración y el cobarde gobernador ordenó que Jesús fuera traído ante el asiento del juez. Mientras el maestro estaba allí frente a ellos, Pilato lo señaló con el dedo y dijo burlonamente: «He aquí vuestro rey». Y los judíos respondieron: «Crucifícalo, crucifícalo». Y entonces Pilato dijo, con mucha ironía y sarcasmo: ¿es que debo crucificar a vuestro rey? Y los judíos respondieron: sí, crucifícalo. No tenemos más rey que al César. Entonces Pilato se dio cuenta de que no había esperanza alguna de salvar a Jesús, puesto que no estaba dispuesto él a desafiar a los judíos. Gracias. Gracias, Carlotica. Puedes dejar de compartir y continúa, Hugo. ¿Qué pasó, Hugo?
¿Me avisa cuando se vea? Ya. Ok. 8. La trágica derrota de Pilato. Aquí estaba el Hijo de Dios encarnado como Hijo del Hombre. Había sido arrestado sin denuncia, acusado sin prueba, juzgado sin testigos, castigado sin veredicto, y ahora pronto sería condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Si Pilato creyó apelar al patriotismo de ellos al referirse a Jesús como el rey de los judíos, se equivocó completamente. Los judíos no querían semejante rey. La declaración de los altos sacerdotes y los saduceos, no tenemos más rey que el César, impresionó aún a la plebe despreocupada, pero era demasiado tarde para salvar a Jesús, aunque se hubiese atrevido la plebe a abrazar la causa del maestro. Pilato temía un tumulto, una revuelta. No se atrevía a arriesgar disturbios durante la semana de Pascua en Jerusalén. Recientemente había sido censurado por el César y no quería arriesgar otra censura. La plebe aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás. Luego mandó que le trajeran un cántaro y agua. Y allí, ante la multitud, se lavó las manos diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros, los soldados se lo llevarán. Y la plebe aplaudió y replicó: que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mil gracias, Hugo. Puedes dejar de compartir. Gracias. Y miren ustedes que se derramó sobre ellos y sobre los hijos. O sea, las consecuencias de eso, ¿no?, se seguirán pagando todavía mucho tiempo. Bueno, mis queridos amigos, como pueden ver ustedes, terminamos el documento 185, la semana entrante entramos al 186 y 196 documentos. Eso quiere decir que hacia junio 14 debemos estar terminando el libro, ¿sí? Entonces, yo tengo una tareita para Flor. Realmente, cuando nosotros comenzamos con Flor, ya hace no sé cuántos años, yo empecé a contactarla para que me ayudara a conseguir el permiso de traducir los cuadros de Universal Father. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no le he querido hacer mucha bulla a esos cuadros, aunque son una fantasía, porque son un resumen del libro y eso lo que hace es que la gente no lee el libro. Si juran que así buscan y que entendieron con los cuadros, pero llegó el momento en que cojamos estos cuadros, que son un verdadero tesoro, y los estudiemos. Entonces, Florcita, como tú eres la dura de los cuadros, te voy a pedir el favor que cuando terminemos el documento 196, nos concentremos en esos cuadros y hagamos un repaso sobre esos cuadros, porque tenemos la sinopsis de todas las partes del libro. Entonces, a ver si tú nos ayudas con eso. Quiere decir que, aunque me imagino que ustedes los deben tener, las 2 semanas antes yo se los mando. Ahorita nosotros en las últimas clases vamos a mandarles un poco de material que se ha preparado. Recordemos que en las apariciones voluntarias hubo trabajos de Pepe Iketi, hubo trabajos de Hugo, hubo trabajos de Javier Martínez de España, hubo trabajos de Paulita. Hay un poco de trabajos que les vamos a mandar terminando, porque quiero que ustedes hagan una compilación realmente de toda la maravilla de trabajos que se han desarrollado y que han hecho sus compañeros. Y eso es un tesoro. Por eso le decía a mi querido amigo Gildardo que realmente hay que revisar un poquito antes de comenzar las clases, porque hay mucho material que nosotros debemos aprovechar y sacarle pues todo el jugo que sea del caso. Aparte que ya hay unas experiencias muy puntuales de aciertos y desaciertos que hemos cometido durante todo este aprendizaje y que quiero que todos ustedes los tengan muy presentes para cuando se decidan a replicar y a iniciar sus grupos de estudio. Entonces, lo que sí sé es que ustedes están más preparados de lo que creen para empezar con esta tarea. ¿Sí? Simplemente hay que dar el salto y dejarse uno guiar de la mano del Señor, que vamos a tener todo el apoyo para poder compartir ese tesoro. Cuando terminemos el libro, me voy a tomar unas vacaciones, sí, porque tenemos que trabajar con Flor en un poco de lo que viene, y porque miércoles han sido más de 2 años continuos, sin fallar un fin de semana, y creo que es justo, sí, creo que es justo, por un lado, descansar un ratico, y por otro lado, prepararnos para lo que viene. Y vamos a hablar un poquito de a qué aspiran ustedes.
Yo cada vez que termino el libro tengo el sentimiento de que hay que comenzar como un tiro otra vez, ¿sí? Porque como que cada vez le saca uno más jugo, cada vez ve uno con más claridad todas las cosas, pero hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprender y por hacer. Yo quiero que todos ustedes vayan pensando, y ahora que cada uno de ustedes piense cuál es su compromiso con el Señor. Y nos van contando a Flor y a mí, ¿sí? En forma interna, por correos electrónicos, a qué aspiran, qué quieren, cómo los podemos apoyar en las decisiones que tomen a partir de ese momento. ¿Ok? Les agradezco mucho su tiempo y espero que nos veamos dentro de 8 días. Que tengan un buen fin de semana.